Ok, pues otra vez, muy buenos días. Vamos a empezar con la primera mesa de nuestro día, que se llama Videojuegos, algo de historia. Y bueno, les voy a presentar a nuestro primer ponente. Es el doctor José Ángel Garfias Frías. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, es maestro en Comunicación y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesor investigador de la misma casa de estudios, así como de otras instituciones académicas privadas en el país. Se ha desempeñado también como profesor en el SAE Institute, en las carreras de diseño y programación de videojuegos, animación e ingeniería de audio. Actualmente es el coordinador del Centro de Investigación de la Finisterra, que es una comunidad de investigadores de industrias creativas, videojuegos, cómics, animación y lucha libre. La dinámica de la mesa, no la dije al inicio, una disculpa, va a ser que cada uno de los ponentes, ahorita tenemos dos aquí en la mesa y al profesor Kevin, que nos está escuchando esta distancia desde el Perú, y cada uno tendrá 15 minutos para hacer su ponencia, para que nos quede un espacio aproximado de otros 15 minutos para darle la voz a los asistentes, tanto aquí como los que nos están siguiendo en internet. Entonces, por favor, doctor, adelante. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí en Infotec. Ya habíamos venido hace ya algunos años, yo todavía estaba haciendo mi doctorado. Y bueno, en aquel entonces hablamos de lo mismo, ¿no? De videojuegos, pero da gusto ver que habrán sido unos 4 o 5 años. Los videojuegos han cambiado mucho, sobre todo la opinión pública, lo que se tiene sobre ellos, la cuestión del negocio, ahorita con Ismael, que lo escuchamos. De hecho, él, en algún momento todavía se imparte un taller de análisis de videojuegos ahí en la facultad, y Ismael fue uno de mis alumnos, ¿no? Entonces estábamos ahí hablando de cómo crear ese futuro de la industria del videojuego, y bueno, pues ya lo ven a él, está coordinando la Federación Mexicana de eSports como un fenómeno importante. En mi caso se fundó este centro de investigación, la Finisterra, ahí en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y bueno, pues tenemos de esto un objeto serio de estudio que pues nos da mucho de qué hablar, y que ojalá el videojuego, como lo entendemos en una primera instancia sobre una parte lúdica de entretenimiento, pues nos permite llegar a un videojuego como parte social, de cambio, de serious games, de transformación y resolución de nuestros problemas nacionales, ¿no? Creo que el camino es seguir discutiendo sobre videojuegos y ya en un nivel más allá de la violencia, ¿no? Que siempre es la pregunta ingenua sobre los videojuegos. Y pues la verdad, pues jueguen más, ¿no? También eso ayudaría mucho que todos estén jugando en este momento. Bueno, entonces yo voy a hablar nada más de 3 tiempos, ¿no? Antecedentes, presente y prospectiva. Iremos rápidamente. Vámonos con una parte de antecedentes sobre la industria del videojuego y reflexionar algunas cosas en el sentido que nos convocan aquí para hablar sobre derechos de autor, sobre propiedad intelectual y toda esta situación que venimos a trabajar. Sobre antecedentes, tenemos ahí el caso de Atari, ¿no? 1972, todos creo que alguna vez hemos jugado algo de Atari o conocíamos algo de Atari, donde un empresario, Nolan Bushnell, empieza a poner maquinitas tragamonedas en algunos locales. Se juega muy fácil, el Pong de 1972 era un videojuego muy sencillo, y a esto le podemos llamar el caso norteamericano de creación de industria, es decir, a partir de la innovación y desarrollo, invertir capital de riesgo para después generar toda una gran industria. Lamentablemente Atari, con el paso de los años, y todos recuerdan el videojuego de E.T. el extraterrestre, hizo que la industria del videojuego en Estados Unidos cayera, y bueno, pues cambió mucho el posible negocio que se hacía, pero después se retomaría a la fecha con videojuegos y deportes electrónicos. Pero ese es un camino para forjar industria, ¿no? A partir de innovación y desarrollo. Segundo, tenemos aquí el caso de Nintendo, una empresa milenaria fundada en 1889 que se dedicaba a las barajas, y después se dedicaba a los juguetes, y después a los juguetes electrónicos, y posteriormente a los videojuegos. Actualmente una de sus franquicias más populares, que es Pokémon, pues saben cuánto impacto tiene con la sociedad, ¿no? Pokémon sigue siendo todavía una de las franquicias más importantes. A este le llamaríamos el caso japonés.
Es decir, una empresa que él ha sabido invertir tecnología en lo que hace, que es entretenimiento, y le ha permitido evolucionar. Aquí no sé, ¿no? Tenemos empresas jugueteras, ¿no? Y Juguetes Mi Alegría creo que sigue vendiendo lo mismo, ¿no? No ha evolucionado a cuestiones digitales, y es un ejemplo de que te dedicas al entretenimiento, pero no evolucionas incorporando nuevas tecnologías, ¿no? A mí me gustaría ver un juego de química Mi Alegría, pero en mi tableta, ¿no? Para poder ahí hacer experimentos a mi gusto, pero pues no se ha implementado. Y tenemos el caso soviético, Tetris, ¿no? Todos hemos jugado Tetris, donde si bien la Unión Soviética no ha generado, y Rusia, una industria propia del videojuego, por lo menos tenemos el caso de un juego tan espectacular, tan universal, que ha roto fronteras, ha roto tiempos, y es, digamos, ese gran juego de éxito que quizá algún día pase por acá. Estamos hablando entonces de décadas de los 70 y 80, 90, que fueron claves para la industria. Y en el caso de la industria del videojuego en México, pues son décadas que recordarán los que estuvimos por ahí, o los que han estudiado historia, épocas de gran crisis económica. No una gran crisis económica que afectó solamente a los videojuegos, afectó todas las industrias creativas, afectó el cine, afectó el cómic, afectó la historieta. Y entonces en México, esos años que eran clave para empezar a desarrollar tecnología propia de videojuegos, pues aquí lamentablemente no se vivieron. Y entonces estos antecedentes marcan mucho cómo estamos en el plano de desarrollo de videojuegos en la actualidad, pero aún así existieron cosas. En este caso, por ejemplo, México y los locales de maquinitas siempre fue una tradición muy importante. Nosotros somos parte de una cultura de videojuegos que juega mucho en los locales de maquinitas. Ya cuando eso se vuelve competitivo con los deportes electrónicos, nuestros grandes competidores son de Street Fighter, King of Fighters, todas esas franquicias que se jugaban en estos locales de maquinitas o en las farmacias, que inclusive ahí poco a poco metieron a los primeros técnicos en videojuegos mexicanos de aquel entonces a alterar algunas placas, modificarlas y trabajar también con hardware que tenían en aquel entonces. Una de las empresas que apoyó mucho en México fue Nintendo, con esta revista Club Nintendo, que muchos años servía como un canal para comunicarse con los gamers y la empresa japonesa, que también trató otros programas de televisión y demás, y de alguna manera formó, si bien no una industria de videojuegos mexicanos, sí toda una cultura gamer de la cual todos nosotros que andamos ya pasando los 35, tenemos toda esa cultura del videojuego, ¿no? Que nos formó. Igual en el Super Nintendo, la consola Super Nintendo presentó los primeros intentos de querer introducir en la industria con videojuegos que se adaptaron. Por ejemplo, de Julio César Chávez, como era el mayor boxeador de los años 90, el más popular, se hicieron un par de juegos donde no es que se desarrollaran, sino que simplemente se les cambiaba el skin y los personajes de otro juego se sustituían por Julio César Chávez, o unos juegos de fútbol que tenían el mérito de estar traducidos al español, y era un pequeño intento de generar esa industria de productos para México en los 90. Después vino la crisis del 94 y obviamente pues todos estos intentos se frenaron. Ya por ahí de finales de siglo aparecen estos videojuegos como este tipo, ¿no? Combate Mexicano y Antropos, de empresarios arriesgados, los primeros de Combate Mexicano de Guadalajara, que trataron de recrear juegos de peleas con personajes pues del imaginario mexicano. Lo otro es una historia de un cómic combinado con videojuego, que pues no tuvo el éxito esperado porque faltaban muchas cosas, entre ellas mercadotecnia, difusión y otras estrategias combinadas para sacar adelante estos productos. Y ni qué decir del gran tema de la piratería, que obviamente siempre ha marcado a nuestra industria, ¿no? Piratería que en aquellos ayeres Plaza Meave y otros locales, pues era pues todo un emporio, ¿no? Para trabajar. Esos son nuestros antecedentes, ¿no? Llegando al antecedente decimos, nosotros como antecedente con los videojuegos no tuvimos una industria para desarrollar, no desarrollamos tantos productos, no hay nada, no hay un Tetris del cual sentirnos orgullosos, ¿no? No hay un Angry Birds, pero por lo menos sí se generó con todo esto toda una cultura gamer de la cual ahorita estamos siendo receptivos.
Hablemos entonces del presente. ¿Cómo es el presente en los videojuegos en la actualidad? Pues bueno, como ya se había comentado, México es el mayor consumidor de videojuegos de América Latina, eso no hay duda, ¿no? Es un mercado clave que algunas empresas han apostado por poner oficinas, por generar apoyo. Hoy, 2019, vemos esto más claro. Por supuesto, el tema de eSports y que haya tantos millones de jugadores, así como se consideran jugadores que aunque sea juegan Candy Crush, pero a fin de cuentas eso es lo que hay. Uno va en el transporte público y ya no se leen las novelas del libro vaquero de esas, sino que la gente va en el transporte jugando videojuegos. Tenemos una cultura del videojuego muy presente, que tenemos todo ese potencial para explotar. Ya están jugando, lo que falta es ahora qué contenido. Y entonces es una cultura que como tal no es una moda pasajera. Tenemos más de 30 años haciendo esto y es algo que está ahí para quedarse. No es algo que, insisto, sea esa moda pasajera. Y entonces los desarrollos más recientes de videojuegos son ya mucho más elaborados, ya mucho más complejos y han generado ya respuestas. Por ejemplo, del Chavo del 8 se han hecho algunos videojuegos, no quiero decir que estén buenos, ¿no? Están más o menos, ¿no? O sea, están medio mal hechos, pero bueno, se están haciendo. Está mejor el de en medio, que es Taco Master, que es un videojuego que también generó muchas descargas. Este otro Atraxio, de unos desarrolladores de Guanajuato, también con cuestiones ya significativas para la industria y que se consiguen en consolas de última generación como el PlayStation 4, Militant, también de desarrolladores mexicanos, y Celeste para plataformas móviles. Insisto, no mucho de qué sentirse orgulloso, pero están compitiendo dentro de la industria del videojuego y están generando espacios para trabajar. El presente nos da esa oportunidad gracias a estas nuevas plataformas de desarrollar videojuegos y trabajarlos de otra forma. Entonces decimos, hoy en día en 2019 hay una cultura del videojuego muy sólida, que ya no está estigmatizada, que ya no da pena ir por la calle, ¿no? En este caso me voy a traer una playera de videojuegos, ¿no? Me traje una de lucha porque pues, quería hablar más de México, ¿no? Que de videojuegos, y que no hay empacho en decir, como actualmente lo digo, que tenemos un centro de investigación de videojuegos allá en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM. Y en el Centro de Investigación de Videojuegos, que es la Finisterra, tenemos muchos temas de agenda. Obviamente uno de los proyectos que tenemos en puerta pues es justamente la cultura de los deportes electrónicos, ¿no? Tenemos la intención de hacer una publicación, como ya hemos hecho anteriores, sobre videojuegos, en este caso un fenómeno que está ahí muy presente, que son los deportes electrónicos. Ahí está, por ejemplo, en medio la foto de MK Leo, que es uno de los atletas más importantes que ganó el último torneo de Super Smash Bros. En Las Vegas. Entonces, nuestro presente creo que ya está muy marcado por el videojuego como parte de nuestra cultura. Lo entendemos esa importancia, entendemos hacia dónde tenemos que marchar, y entonces hablemos un poco de la prospectiva, ¿no? En este caso, esta prospectiva son esas proyecciones que desde la investigación, la academia, queremos hacer y queremos ver sobre cómo trabajar el videojuego. Básicamente la industria crece a un ritmo de 7, 8, 10% al año. Es una de las industrias que no se ha caído. Una industria que, si bien genera esta parte de desarrollos propios, consumo de videojuegos, maquila para otras empresas, ¿no? Porque todos los FIFAs requieren muchas texturas y animación de personajes. Toda esa maquila se hace en empresas mexicanas. Y que bueno, de alguna manera, esta pregunta, que además de consumidor, ¿qué otras modalidades tendrá México para participar en esta industria? Evidentemente todo este trabajo de maquila y trabajo con grandes empresas genera conocimiento para que la propia industria genere videojuegos hechos en México, ya de mayor calidad y con apoyo. Obviamente también hay nuevas oportunidades ante el videojuego ocasional. Ahí tenemos dos casos de los dos primeros, Braid y World of Goo, videojuegos que recibieron muchos premios por parte de la crítica por una forma creativa de presentar situaciones, ¿no? El primero manipulas el tiempo y es como un tipo Mario. El otro es un juego más de estrategia con construcción, con gomitas que se pegan y te permiten ir construyendo objetos. Y el de abajo sí es mexicano, el Pato Box,
de Bromio, una empresa de Puebla, donde pues, este videojuego actualmente se consigue en plataformas de Nintendo, de Sony y demás, que también ha recibido buenas críticas porque si bien toma elementos de juegos de peleas tradicionales, el estilo visual y las situaciones pues, lo han vuelto una franquicia comercial, ¿no? Entonces eso es lo que estamos viviendo a futuro, donde seguramente tendremos más participación. Entonces la cultura gamer se consolidó a partir de estos aspectos y en la actualidad el apoyo, el desarrollo y las tecnologías han permitido construir ya estas proyecciones. Y estamos ahí con tiempo, ¿no? Entonces, tomándome los 15 minutos, quisiera dar unas conclusiones y reflexionar sobre ellas, ¿no? Que, bueno, pues no es posible ver un trabajo como unos productos simbólicos con un estilo propio. Si bien es cierto que los videojuegos que se han hecho a veces son de temáticas universales, pues ahí está el camino para tratar de hacer cuestiones más propias de México. Videojuegos como Guacamelee, que retoman la lucha libre mexicana y la cultura popular, son muy buenos si hablan de México, pero son canadienses. Entonces habría que tener esta oportunidad de desde aquí desarrollar videojuegos con temáticas propias. La tecnología sigue siendo inferior a otros países, sí, pero a veces la creatividad es mejor que la tecnología para el desarrollo de videojuegos. Todo el videojuego independiente no es una producción AAA, pero un Tetris nos sigue entreteniendo con la propia tecnología. Entonces habría que apostar por hacer ese nuevo Tetris en nuestro país. Las condiciones económicas no son las más favorables, la dictan los grandes corporativos transnacionales, pero también hace falta ese espacio independiente para desarrollar videojuegos. Y obviamente para competir en otros países pues tenemos que conectar a la industria del videojuego con otras industrias creativas y crear sinergias, que es lo que desde el campo de la academia hacemos nosotros. Por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto sobre videojuegos también con colegas del TEC de Monterrey y a fin de cuentas ese es el camino, ¿no? Involucrar a todos los sectores para que esta industria del videojuego crezca. Entonces esta perspectiva nos dice que sin duda el videojuego va a ser parte fundamental y tenemos que pensar en el videojuego en 4 agendas principales. Una que es la de entretenimiento, que esa creo yo que se está cubriendo bastante bien, hay ofertas para entretenerse con videojuegos de todo tipo. La segunda con los deportes, hay que empezar a entender esa cultura del deporte electrónico, que cada vez va a haber más público y va a haber más ofertas de transmisiones. La tercera es el videojuego como educación. Eso es particularmente importante porque con esta cultura gamer la gente va a ser más jugadora, tendrá más dispositivos para jugar y en estos dispositivos está la oportunidad de hacer desarrollos para resolver problemas nacionales. Ahí está una clave importantísima que tenemos que trabajar con esta cultura gamer. Y la última, el videojuego como arte, que bueno, pues también va a ser parte fundamental para reflexionar sobre muchos de los temas que tengamos a futuro. Entonces, esas 4 agendas son las que tenemos dentro de nuestro plan de trabajo en Finisterra y sobre esas estaremos trabajando. Sin más, son mis conclusiones, mis comentarios y bueno, ahí están mis datos por si gustan. Estamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, trabajando ahí en el cubículo 9 del edificio en lo que conocemos como la Finisterra. Igual en redes sociales, búsquenos como la Finisterra y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor José Ángel Garfias por su ponencia. Ahora me permito presentarles a Emanuel Galicia, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y maestrante por la misma Casa de Estudios. Él es profesor también de la UNAM, así como de otras instituciones académicas privadas. Es miembro del grupo de investigación también de la Finisterra de la UNAM y miembro fundador del Centro Iberoamericano de Investigación de Industrias Creativas, la CIIC, y es ponente de diversos foros, tanto nacionales como internacionales, en temas de comunicación y videojuegos. El día de hoy su ponencia nos hablará del análisis de tendencias actuales en el contenido y consumo de la industria de los videojuegos en México. Bienvenido. Bueno, ¿se escucha ahí? Perfecto.
Hola, buen día a todos y todas. Es un gusto estar aquí con ustedes en este espacio. Gracias al Infotec por brindarnos también este coloquio, ¿no? Para poder hablar de un tema que creo yo es realmente relevante actualmente en el contexto que estamos viviendo, que son los videojuegos. Mi ponencia, como bien lo mencionaban, es sobre el análisis de tendencias actuales de contenido, es decir, ya se habla un poco de la historia, del panorama actual, pero a mí me gustaría hablar un poco sobre hacia dónde va toda esta industria, cuáles son las tendencias tanto en el desarrollo de la tecnología como en el consumo también de los propios videojugadores, de las personas, ¿vale? Recapitulando un poquito lo que mencionaba el doctor Garfias, creo que nuestras dos ponencias se conectan bastante. Los videojuegos tienen desde los 70s, desde la década de los 70s. Estamos hablando que no es una nueva tecnología, llevan ya casi 50 años de desarrollo y ha cambiado evidentemente de manera sustancial en esos 50 años. En un principio se podía concebir a los videojuegos como aparatos de ocio y entretenimiento, sin embargo ahora podemos visualizar que va mucho más allá de ello. En un principio también se concebía esta industria dirigida solamente hacia niños y adolescentes, y esto también ha cambiado de la misma manera. Actualmente se habla de que el rango de edad o el promedio de los gamers actualmente en el mundo es de 30 años. Gamers no solo aquellos que juegan consolas, sino gamers aquellos jugadores casuales que juegan cuando están en el baño, cuando están en el transporte público. Esos también son gamers casuales. Entonces el promedio es de 30 años. Además debemos contar también y debemos tomar en cuenta que todos aquellos que jugaban Atari en los 70s, que jugaban Super Nintendo en los 80s, que jugaban PlayStation, han crecido y ahora son padres de familia o personas que han crecido, y evidentemente al crecer con estas tecnologías, bueno, pues van pasando y van heredando este tipo de prácticas hacia las demás personas. Hay todavía, y creo que esto es algo que coincidimos mucho, todavía existe una connotación peyorativa de lo que es el juego y el videojuego. En una sociedad de producción en la que vivimos, ¿okay? A partir de las revoluciones industriales, se ha priorizado mucho la cuestión de la productividad, dejando de lado y diciendo que el juego es malo, que el juego lo único que hace es ocuparlo en rato de ocio y entretenimiento, y que no producimos nada. Mucho más aún el videojuego, ¿no? El videojuego como estos aparatos en donde son cosas malas, en donde te fomentan la obesidad además, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que los videojuegos son del diablo y que nos hacen obesos? Esto ha cambiado también bastante, como lo vamos a analizar a continuación. Y algo que creo que es lo más importante, la industria de los videojuegos desde los 70s ha tenido una evolución y un crecimiento aceleradísimo. Actualmente podemos hablar que los videojuegos son la industria del entretenimiento más rentable de todo el planeta. Un poco y conectándolo con los datos, con lo que decía Ismael y con lo que decía el doctor Garfias, los videojuegos ahora generan 118 mil millones de dólares al año, lo cual representa más ganancias que la industria de la música y que el cine juntos. La música genera aproximadamente 40 mil millones de dólares, el cine 30 mil millones de dólares y los videojuegos 118 mil millones de dólares. Es algo impresionantemente grande. ¿Okay? México es el consumidor número 1 en Latinoamérica, como lo decían, y además es una cuestión transgeneracional. Los videojuegos no son exclusivos de niños, si bien los eSports están muy encaminados hacia los adolescentes, hacia estas personas que decía Ismael, ¿no? De 15 a 20 años máximo. Los videojuegos en general, los videojuegos casuales, son consumidos por personas de todas las edades. Ofrecen una oferta enorme, no solamente en cuanto a contenido de videojuegos, sino en consolas. Los videojuegos se juegan en consolas, por ejemplo, como es Xbox, PlayStation, Nintendo, las PCs, que está creciendo muchísimo el consumo de PC actualmente por los eSports, y sobre todo en los dispositivos móviles. Cuando hablamos de gaming en México el 70% de los videojuegos es desarrollado para dispositivos móviles, para los celulares. Y otra cuestión también muy interesante es que incorpora tecnologías nuevas que existen en la tecnología en general. ¿Okay? Podemos dividir a las tendencias en los videojuegos de dos tipos. Número 1, las tendencias tecnológicas. Dentro de las tendencias tecnológicas son todos aquellos desarrollos en cuanto a tecnología, en cuanto a técnica, que pueden ser aprovechadas por la industria. Número 1, y esto es evidente, se ha incorporado desde los años 90, podemos decir desde el inicio del Internet, lo que es la interactividad. ¿Okay? El Internet como tal empieza a difundirse mucho en los 90 con estos jugadores de PCs que conectaban sus computadoras y que jugaban online por ahí en sus sótanos. Para consolas se trae en los 2000 con el Xbox, que es el de los primeros que se puede hacer un videojuego online, y podemos decir que actualmente en el panorama del 2019
La mayoría de los videojuegos, o no, sino por decir todos los videojuegos de competitividad, son a través de Internet. El Internet es fundamental para el consumo. Incluso también en la adquisición de videojuegos, en los 90s y en los 2000s era muy común que tú acudías a Game Planet o a la Plaza de la Computación para poder adquirir un videojuego. Ahora la mayoría de todas estas tiendas está decayendo y está en una crisis muy fuerte porque todo el consumo se está yendo hacia las tiendas online. Por otro lado, tenemos una conexión permanente de todos los jugadores, ¿ok? Aunado también esta conexión permanente a que todos tenemos ya dispositivos móviles, tenemos acceso a dispositivos móviles, pues es muy fácil traer ahora videojuegos y entonces existe una conexión permanente con ellos. Para la parte de la industria y para la parte de los empresarios es muy importante tomar en cuenta los modelos digitales de negocio. Ahora hay muchísimas maneras de poder generar dinero con ellos. No solo es en la venta y en el retail, y no solo en el desarrollo, sino ahora, por ejemplo, en la venta de DLCs. Incluso también para los mismos consumidores de videojuegos hay nuevos retos y nuevas oportunidades para poder generar dinero, como es la retransmisión de tus partidas de juego, lo que mencionaban con los eSports, lo que mencionaban con el streaming. Ahora te donan, te patrocinan por estar jugando un videojuego, ¿no? Estas ganancias, como bien lo decía Ismael, se pueden comparar incluso hasta con la de jugadores de una liga española de fútbol, como Messi, como Ronaldo, ¿okay? Evidentemente también los dispositivos móviles, lo que decíamos, las pantallas táctiles, esta cuestión táctil, esta cuestión sensorial ha sido todavía no del todo explorada por los videojuegos, pero va hacia allá. Y también existe un desarrollo de nuevas interfaces. Algunos ejemplos pues muy particulares o algunos ejemplos muy generales podrían ser el Wii, sobre todo Nintendo, que es una de las plataformas que más ha tratado de innovar en cuanto a interfaces, con el Wii, en el Xbox, en el Kinect, en donde tú te mueves, y han contrarrestado incluso esta perspectiva y este panorama de los videojuegos en donde fomentaban la obesidad. Ahora los videojuegos pueden ser herramientas que te ayudan incluso a practicar ejercicio o actividad física. También no hay que olvidar algunas tecnologías que apenas también han sido exploradas, como es la realidad aumentada. ¿Quién no ha jugado mejor el Pokémon Go, ¿no? En donde vas caminando y se conecta con el Google Maps y entonces puedes encontrar un gimnasio Pokémon y entonces para capturar Pokémon debes ir caminando por la ciudad y así exploras tu propia ciudad. Por otro lado tenemos la inteligencia artificial, este desarrollo en cuanto a sistemas y algoritmos que permiten al propio videojuego aprender de los patrones del jugador y poderte generar una experiencia aún mucho más inmersiva. El Big Data, por ejemplo, el análisis de grandes datos de información. Esto es muy retomado por las empresas para ver las tendencias, los gustos de las personas de los videojuegos y poder entonces personalizar el contenido que desarrollan. Y dentro de estas tendencias tecnológicas, a mí también me gustaría agregar una más, que es el streaming. Que el streaming, como lo podemos entender, es la reproducción de contenido, no en vivo, sino la reproducción del contenido sin necesidad de descargarlo a tu propia plataforma. Entonces Netflix, YouTube es contenido en streaming y el streaming también va a ser aprovechado en los próximos años por los videojuegos. Actualmente se habla de una plataforma que se llama Stadia, que es impulsada por Google, que es la nueva plataforma de videojuegos. No va a sacar una consola, sino más bien imagínate que va a ser el Netflix de los videojuegos. Tú vas a pagar una suscripción mensual y entonces vas a poder jugar los videojuegos vía online en cualquier pantalla. Puede ser en la pantalla de tu casa, puede ser desde tu dispositivo móvil sin necesidad de descargarlos, puede ser desde una consola, desde tu computadora. Esta es una gran tendencia también que existe. Por otro lado, también tenemos, además de las tendencias en cuanto a tecnología, unas tendencias muy importantes, que son las tendencias en consumo, las tendencias sociales. ¿Qué es lo que está pasando en el consumo de nuestra sociedad? Número 1, hay una nueva manera de consumo. Desde el 2000 se inauguró y se puso mucho de moda este concepto que es el prosumidor. Aquel que no solamente produce, sino que también consume, ¿no? Y aquel que no solo consume, sino que también produce. Y en este ámbito, con la web 2.0, en la web interactiva, podemos decir que la mayoría de las personas, no todas, la mayoría somos prosumidores. Este concepto se ha explotado mucho. Ahora podemos ver entonces que un videojugador pasa a lo mejor de pasárselas jugando 8 horas en su sótano y no generar aparentemente nada, a pasar 8 horas streamando al día y entonces genera un contenido a partir del contenido que ya consumía, que es un videojuego, y genera dinero, ¿ok? Estos son los llamados streamers. Hay una tendencia social también en el aumento de tiempo libre. Con la cuestión tecnológica que nos ayuda a poder pues manejar diferentes situaciones, la automatización de diferentes procesos en el trabajo, independientemente de cualquiera que sea. Ahora todas las tareas del ser humano están pasando a ser más que operativas a administrativas y entonces el ser humano tiene mayor tiempo libre.
Esto también hace que entonces las personas en nuestro tiempo libre busquemos nuevos medios de entretenimiento y generalmente la opción más fácil es el entretenimiento digital. Cada vez las personas pasamos más horas en la pantalla. Hay una normalización evidente del juego, estamos dejando de pensar que los videojuegos son malos para decir, bueno, no son tan malos, tal vez podemos aprender algo de los videojuegos. Hay mayor tiempo frente a pantallas, no solamente en videojuegos, sino en Facebook, en cuestiones digitales. Hay una mayor personalización del contenido, exigimos contenido propio para nosotros y especialmente para nosotros. Y por el otro lado, algo que también es muy relevante, las mujeres en el ámbito de los videojuegos no son un nicho, no son algo pequeñito, ahora ya son un mercado. Estamos hablando que dependiendo del país, del 100% de jugadores que existen, las mujeres representan desde un 34 hasta un 54% de los videojugadores en general. Entonces las mujeres ahora están jugando mucho. Doy el taller, por ejemplo, de análisis de videojuegos en la UNAM, de extracurricular de videojuegos en la UNAM, y por ejemplo ahora me encontré que hay más mujeres que hombres en el taller de videojuegos, ¿no? Cuando antes estaba atascado de puros ingenieros, ¿no? Y de muchos administradores y de químicos, bueno, ahora son muchas mujeres de enfermería, vienen de medicina, ¿no? Y hay más mujeres que hombres. ¿Okay? Todo esto, todas estas dos tendencias que podemos tener, tanto tecnológicas como sociales, nos llevan a ver al videojuego y ver las posibilidades y las tendencias que existen. El videojuego va a crecer en los próximos años en estos ámbitos. Número uno, como juego casual, dado que tenemos más tiempo, podemos jugar más casualmente videojuegos, entonces va a crecer el índice de jugadores casuales. El videojuego como competencia, que puede ser los eSports, que está creciendo evidentemente muchísimo. El juego como experiencia estética, en donde tú ya te metes al videojuego no para jugar, para competir, sino para poder observar el entorno que existe. Pasar horas, ¿no? De repente, y entonces explorar Florencia en la época medieval, o a lo mejor irte al antiguo Egipto, y entonces como una experiencia estética. El videojuego como plataforma para crear, el llamado Minecraft, el conocidísimo Minecraft, que es un videojuego en donde tú vas construyendo, entonces el videojuego como experiencia creativa. Y por último, el videojuego para explorar, que va muy de la mano con experiencia estética, para ir explorando Egipto, para ir a explorar diferentes culturas, diferentes épocas. Y por último, y bueno, creo que en eso coincidimos la mayoría pues, de las personas que estamos en este ámbito, los académicos, lo que más va a crecer y una de las grandes tendencias es la inclusión del juego e incluso también del videojuego en áreas que no son solo exclusivas del entretenimiento. Podemos hablar del edutainment, que como bien lo mencionaba el doctor Garfias, es la aplicación de los videojuegos para la educación. El militainment, que es la aplicación de videojuegos para entrenamiento militar. Los news games, que son la aplicación de videojuegos para objetivos periodísticos, para difundir noticias. Los eSports, que son los videojuegos como deporte. El advert gaming, que es la aplicación de videojuegos como publicidad. Esto ha crecido mucho en México, sobre todo a partir de las restricciones y de las políticas que impuso la ONU para la reducción de obesidad y de consumo de comida chatarra en México. Una de las estrategias que toman las empresas como Bimbo, como Marinela, es hacer videojuegos para generar mayor branding y sobre todo conexión con sus compradores. Y por último, el videojuego como arte, como experiencia estética. Serían entonces hasta este momento, creo que es algo que se debe hablar mucho y pues un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Ahora permítanme por favor presentarles a nuestro siguiente ponente, que él está desde Perú. Les presento a Kevin Silgado. Él es licenciado en Educación con especialidad en Filosofía y Teología por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo, Perú. Es docente del Colegio Algarrobos de la misma ciudad. Él dicta cursos en Filosofía y Desarrollo Personal, incorporando precisamente los elementos de la cultura gaming. Él es creador de contenido y streamer de la página El Profe Gamer, que tiene como objetivo educar sobre los usos responsables de los videojuegos y el desarrollo personal. Él también es investigador en el campo de la gamificación educativa, el diseño de videojuegos y la didáctica filosófica. Su tema de investigación en la actualidad es la integración del diseño de videojuegos en las sesiones para mejorar el aprendizaje de la filosofía en estudiantes universitarios. Kevin, bienvenido, muchas gracias. Adelante. Muy agradecido estar compartiendo esta mesa con excelentes profesionales. Muchas gracias por permitir este espacio también, justamente hablar relacionado al tema, ¿no? Entonces, para iniciar voy a compartir la pantalla para poder mostrarles un poco la presentación y manejarla desde acá. Mi nombre es Kevin Silgado, ya hizo la presentación, muchas gracias por ello. Entonces vamos a comenzar bien.
Primero, todos hemos jugado a Super Mario, ¿verdad? Conocemos a este fontanero tan famoso a nivel internacional, incluso casi tan conocido como el ratón Mickey, ¿no? Entonces, pero el tema es que jugando a Super Mario, muchos de nosotros hemos aprendido una serie de cosas, a pesar de que el juego no estaba diseñado propiamente para ser educativo. Entonces, ¿cuál es la característica que tiene Super Mario? Hemos aprendido que de él, a no rendirnos, a utilizar bien nuestros recursos, a aprovechar cada vida al máximo, cosas que incluso hoy nos sirven en nuestros entornos cotidianos, en la vida diaria, en el trabajo, cosas que hemos sacado de un videojuego, lo hemos podido también incorporar a nuestra vida diaria. Entonces, básicamente la pregunta que yo me hago, es ¿qué pasa después, no? Okay, ¿qué pasa cuando el videojuego llega a las manos del consumidor final? ¿Qué pasa cuando ya tenemos el videojuego en casa, ya lo hemos comprado, ya somos parte de la industria, ya somos parte de una gráfica, pero en fin, o sea, ¿qué pasa luego? El videojuego en nuestra mente, el videojuego en nuestra cultura, en nuestro desarrollo, ¿qué es lo que genera? Eso es justamente lo que quiero comentarles brevemente esta mañana. Entonces, para empezar, ver una estadística, ya lo han mencionado muy bien los anteriores ponentes, está muy bien detallado, estas estadísticas son muy precisas. Vemos pues que a nivel de Latinoamérica, que es lo que nos importa, hay una población pues bastante grande y específicamente de jugadores, tenemos a 252 millones de jugadores como tal en toda la región Latinoamérica. Entonces, bajo esas circunstancias, la pregunta que yo siempre me hago es, esas personas que forman parte de esta industria, ¿qué obtienen además de entretenimiento? ¿Solamente hablamos de un tema de juego, de diversión, de pasarla bien? ¿O se puede utilizar este medio para enseñar de repente algo más, para desarrollar algún tipo de habilidad, para formar cultura, para lograr resolver problemas sociales en nuestras ciudades? O sea, tantas maneras en las cuales esta cantidad inmensa de personas puede beneficiarse del videojuego. Entonces, pasamos a un tema. Yo siempre recomiendo esto en clases y en las asesorías con los padres de familia, en las cuales dicen: en casa no debería haber absolutamente ningún elemento que vaya contra la formación de tus hijos, la formación de tu esposa, de tu familia en general, ¿no? Entonces, si no vas a ser responsable de la compra de una consola de videojuegos, entonces ¿para qué la compras? Y la pregunta que me hacen los papás, me dicen: pero mira, mi hijo es un poco agresivo, mi hijo pierde el tiempo, sale mal en el colegio. Entonces, y yo siempre respondo, pero ahora, tú me dices que la culpa es del videojuego, pero te pregunto yo mismo, ¿tú sabes qué juega tu hijo? ¿Sabes cuánto tiempo pasa jugando? ¿Sabes con quién juega? ¿Sabes qué tipo de contenido es el que consume? ¿Sabes si ese juego es apropiado para su edad? Entonces vemos que realmente la responsabilidad del consumo de videojugadores muchas veces también en la familia. Entonces, por eso mismo, cuando uno compra un videojuego, es como si contrataras a un profesor, ¿no? Cuando tú pagas por una clase, lo que recibes obviamente es formación, educación. Una persona no pagaría su dinero recibiendo a cambio, un tema de malformación, ¿no? O sea, uno no está pagando una clase para recibir a cambio malformación o desinformación. Entonces, lo mismo ocurre con un videojuego. Cuando una persona compra un juego, lo que espera es justamente una retribución justa de su dinero. Recibir entretenimiento, recibir formación, recibir diversión, una buena historia, muchas horas para pasarla bien en familia, con amigos, en fin, o sea, uno paga y se supone que invierte su dinero a cambio de un producto muy bien hecho, que eso es lo más lógico. Entonces, ¿qué pasaría si dentro de ese producto bien hecho incluyéramos también un poco de formación, un poco de educación también para la persona que juega? Debido a que pues tendríamos la responsabilidad inmensa de tener ante nosotros a muchas generaciones. Por ejemplo, es lo que nos dicen a los docentes cuando nos formamos, ¿no? Siempre en las escuelas de educación para profesores nos dicen: el profesor tiene la responsabilidad y debe tener mucho cuidado de qué dice, cómo lo dice, porque en sus palabras está el futuro de las generaciones del país. Ok, bueno, eso es en el caso de un docente por la gran cantidad de tiempo que pasa en las aulas. Pero viéndolo desde la perspectiva del videojuego, los chicos ahora también pasan bastante tiempo jugando videojuegos. ¿Qué se está haciendo desde la industria, desde los productores, desde los desarrolladores, para justamente también ser responsables en el cambio social, en el cambio cultural, en el cambio educativo? Entonces, al fin y al cabo, los videojuegos sí producen efectos, ¿no? Y no solamente son negativos como lo cuentan bastante los medios de prensa, también produce efectos beneficiosos para la persona. Muchos de ellos, por ejemplo, conocidos por todos aquí, son la paciencia y la perseverancia, ¿no? Todos aquí conocemos al videojuego World of Warcraft, sabemos lo que es el bendito farming, ¿verdad? Tener que llevar a cabo una actividad múltiples veces, una y otra vez,
que es una actividad bastante compleja y que no necesariamente es divertida, ¿no? Ir con un pico a minar todo ese recorrido a través de un mapa no es muy divertido que digamos, pero aún así lo tienes que hacer porque debes obtener una recompensa. Quieres armarte una armadura muy buena, en Minecraft por ejemplo obtener diamantes no es muy sencillo, pero al final tienes su recompensa, que te armas y te sientes más poderoso, te sientes muy bien contigo mismo, te sientes realizado. Entonces, esta habilidad que es la paciencia y la perseverancia, el deseo de mejorar, se adquiere también jugando videojuegos. Y eso no lo puede negar absolutamente nadie. Otra habilidad, y esto es una de las más comunes, es el de la planificación estratégica, ¿no? Jugando Plantas vs Zombies, una persona puede tranquilamente desarrollar habilidades de toma de decisiones, ¿no? Solucionar problemas inmediatos, tomar decisiones rápidas, saber manejar tus recursos de manera óptima, y un niño de 10 años puede aprender esas habilidades dentro del tiempo de juego. Entonces, de alguna u otra manera el juego está enfocado para utilizar la mente al máximo, y eso es algo muy beneficioso para el consumidor final, que en este caso serían los niños o cualquier clase de jugador que pruebe estos juegos. Entonces, deben emplear sus habilidades y una previsión y planificación estratégica para ganar en el juego. Entonces les obliga necesariamente a desarrollarse como personas también, porque estos juegos requieren una demanda alta de capacidades y merecen pues justamente llamarse como estrategia en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos una captura de lo que fue el International, un reciente evento. Hablábamos de la cantidad inmensa de dinero que se maneja en estos eventos. Vemos pues que al mismo tiempo se maneja una enorme cantidad de información, ¿verdad? El héroe que manejas, el nivel que tienes, los poderes, objetos, el dinero, los enemigos y aliados en el mapa, la hora que es, ¿verdad? La vida de tus aliados, la vida de tus enemigos, cuántos héroes han muerto, los poderes que se están lanzando, los héroes enemigos, los héroes aliados, tu posición propia en el mapa, y todo al mismo tiempo. Pero resulta que después, cuando un muchacho sale del videojuego y su mamá le pide ir a comprar, no se acuerda de 3 cosas, ¿no? O sea, le pide que vaya a la tienda y en el camino se olvida. ¿Cómo entonces un chico que es capaz de memorizar o de tener pendiente toda esta cantidad de información, después resulta que no lo puede aplicar? No es que no tenga las habilidades, porque vemos que el videojuego sí que las desarrolla. Quizá lo que falta es la motivación para aplicarlo fuera de entornos lúdicos, pero eso ya es un tema aparte. Entonces nos damos cuenta de que el desarrollo cognitivo del videojuego sí está presente. Por ejemplo, nos mencionan que hay 3 aspectos que desarrollan todo tipo de videojuegos, ¿no? Aspectos cognitivos, aspectos socializadores y propiamente aspectos técnicos, ¿no? Habilidades, destrezas. Entonces, bajo estas perspectivas, yo estoy convencidísimo pues de que los videojuegos tienen una enorme capacidad y un enorme potencial para la educación, como lo ha mencionado anteriormente al hablar del edutainment, ¿no? Utilizar juegos de una manera más seria, más formativa, para generar contenido que también sirva para no solamente lograr un impacto económico a nivel latinoamericano, mundial, sino también un impacto social, cultural, educativo, ¿no? Para que nuestra industria crezca también en otros ámbitos, como lo mencionó anteriormente, buscar que la industria del videojuego se relacione con otro tipo de industrias, para que de la mano también logren justamente un desarrollo humano en general. Por ejemplo, ahí vemos una imagen que es una foto del Palacio de Versalles, que está en París, y vemos ahora una recreación casi al milímetro en detalle dentro del videojuego Assassin's Creed Unity. Este juego pues digamos que es una copia prácticamente idéntica de lo que es la realidad, y es muy interesante cómo puedes aprender sobre historia dentro de un videojuego, puedes aprender de cultura, puedes aprender de arquitectura, puedes aprender filosofía, tantas cosas que se pueden aprender dentro de un videojuego. Además de ello tenemos pues también aprendizajes en estética, artística, en empatía, ¿verdad? Pues los diseñadores ahora están explorando e incorporan elementos artísticos y emocionales en sus juegos. Ya no solamente es el típico clásico juego que solamente era para matar el rato o para pasarla bien con amigos, sino que ahora estamos hablando ante un potencial inmenso de posibilidades que incluyen lo artístico, incluyen lo cinematográfico, incluyen lo musical, lo dramático, o sea, estamos ante un mundo de posibilidades. Ya depende pues de los desarrolladores aprovechar este potencial al máximo. Entonces, en conclusión, para ir ya cerrando este tema, estamos convencidos, al menos de mi parte, de que los videojuegos sirven también para desarrollar habilidades y se pueden utilizar muy bien en educación. Pero esto es si es que los trasladamos al aula, si es que le damos un enfoque, si es que hay un docente capacitado, especializado, pero en sí mismos el videojuego, ¿cómo es capaz de desarrollar estas habilidades? Nosotros, por eso empecé con Mario, ¿no?
ninguna persona te ha dicho de repente que en Mario tienes que aprovechar tus recursos bien, tienes que cuidar tus vidas, tienes que encontrar monedas. Eso lo aprendes jugando. Y así jugando también hemos aprendido muchas otras cosas en otros videojuegos. La pregunta sería, en todo caso, ¿puede haber un beneficio más allá del económico en la industria de los videojuegos? Yo pienso que sí. Puede haber un panorama donde hablemos ya de un desarrollo también humano, también personal, un desarrollo cultural que favorezca también a la industria en general. Todos los consumidores de otras industrias son muy bien cuidados, muy bien protegidos por sus desarrolladores, por los benefactores de la industria. Los que crean el contenido lo llevan a su usuario final y se preocupan de que esta persona esté muy bien. En el caso de la industria de los videojuegos debería ser similar. Yo insisto que debería ese ser el énfasis, ¿no? Buscar un beneficio económico, que es un potencial inmenso, como hemos visto hace un momento, pero también en lo humano, también en lo cultural, para justamente prever el desarrollo de nuestras sociedades. Hablamos de México, hablamos de Perú, de toda Latinoamérica y del mundo entero, ¿no? Como vemos, pues hay un desarrollo inmenso en el campo económico. Se prevé, pues, para el 2021 un crecimiento realmente exponencial, pero, como digo, no dejemos de lado, no descuidemos el aspecto educativo de quienes juegan estos juegos, de quienes compran estos productos, para poder también lograr que no haya ningún defecto y que más bien esto no sea un problema más adelante, ¿no? Está en manos de los desarrolladores lograr este cambio, lograr estas actitudes de mejora para seguir creando contenido, seguir creando este tipo de juegos que tengan historias apasionantes, que tengan contenidos sumamente atractivos y que, producto de ello, ahora que ya tienes al chico, ya tienes al jugador aquí contigo en tu juego, ¿qué vas a hacer para darle algo positivo, más que solo entretenimiento? Eso sería, en esencia, lo que tendría por decirles y por contarles. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Ahora estoy por acá de nuevo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya parecido interesante el tema. Procuro siempre ver esos aspectos para poder desarrollar habilidades en los chicos. Siempre me han gustado los videojuegos desde muy pequeño y siento que tienen un potencial inmenso y está en nosotros también, parte de los adultos, demostrar que esto sí es posible y trasladar el videojuego a otros entornos también, ¿no? Entonces, muchas gracias nuevamente por la invitación y por el espacio aquí. Pueden levantar la mano y adelante tienen sus micrófonos. Hacia adelante, por favor. Desde el punto de vista de la academia, ¿hay algún estudio respecto de... porque reciente lo que pasó en los foros de videogames, se ha compartido información a través de Discord de mensajes de racismo, mensajes de cursos de odio? ¿Hay algún estudio que pueda llegar a analizar el alcance de estos espacios como para radicalizar eso y cómo la industria se podría proteger para que no cayera en esta demonización de que ahora los videojuegos son los ocasionadores o de nuevo de de matanzas y de cosas así? Pues ha habido varios estudios, pero generalmente son muy tendenciosos y apuntan siempre a que son violentos los videojuegos y a que generan discursos de odio, pero en realidad pues es un fenómeno que pasa en todas las redes, ¿no? O sea, el anonimato y muchas veces este punto pues permite todo este tipo de discursos de odio. Luego agrégale que en Japón dibujante que quemó el estudio, ¿no? Habla ya de que toda la comunidad friki es violenta. En fin, son un montón de hechos que nos marcan, pero ese tipo de estudios haría falta. Yo, desde mi experiencia personal y de lo que he investigado, pues no, en definitiva no creo que es detonante de todo eso. Ya lo había dicho también Ismael, es una cuestión de crecer con la familia, valores. Creo yo que hacerlo a lo mejor ayudaría para calmar algo que ya se sabe, ¿no? Que no un videojuego ni la lucha libre ni nada es detonante de la violencia, ¿no? No hay. Ahí de repente sí. Hola. Sí. Bueno, adelante Kevin.
Ya, sí, gracias. Sí, justamente sobre eso, recién había justamente subido un video a raíz de toda esta polémica que se generó con los tiroteos en Estados Unidos y todo este asunto, en el cual justamente había revisado unos estudios, no sé si lo conocerán, es uno de la Royal Society Open Science de la Universidad de Oxford. Es un estudio que habla y radicalmente afirma pues que los videojuegos violentos no están relacionados o asociados con los juegos agresivos. Entonces de repente les pueda servir esa información. Es un reporte de la Royal Society Open Science, es incluso de este año el informe, puede servir para justamente hablar de esos temas. Yo siempre he estado convencidísimo de que la violencia no surge en un entorno tan aislado como un videojuego. El videojuego ocupa así bastante del tiempo de las personas que usualmente tienen conductas agresivas, pero justamente es esa permisividad al momento de usarlos, el hecho de que no son videojuegos propios de su edad, el tema de que no hay vigilancia de los padres, no hay formación, no hay una distinción entre el mundo real y el digital, entre otros factores, los que en su conjunto generan ese tipo de conductas, este tipo de ideologías, también el tema de la xenofobia, el tema del racismo, son realmente ideologías que surgen de un descuido en la educación. Por eso yo creo que es importante el tipo de contenido que genera el videojuego también, sí, pero aparte la formación que las familias que consumen videojuegos y de los docentes en las clases generan también para contrarrestar eso, ¿no? Entonces, ahí como les digo, este informe les puede servir, si gustan, lo pueden escribir ahí para podérselos enviar. Es muy interesante. Bien, gracias. Sí. Bueno, a mí me restaría agregar igual, ¿no? Sumarme a la opinión de igual de mis colegas. Estoy buscando, de hecho no lo recuerdo en este momento, pero es un estudio de la Universidad de Colombia en donde mencionan que los videojuegos, es muy contradictorio, que los videojuegos que se piensan que generan más violencia son los de disparos. Sin embargo, los que generan mayor violencia son los inocentes, por ejemplo, como FIFA, como Mario Kart, porque son juegos de competencia y entonces eso te lleva como a competir con tus compañeros y entonces a intensiar en esa parte. Mientras que los videojuegos de disparos, ahí tú debes formar un equipo y entonces es una cuestión más de estrategia, más como de formar equipo con ellos y desarrollas habilidades ahí. Me sumo también un poco a la opinión en donde se ha satanizado mucho a los videojuegos. Por ejemplo, ahora Donald Trump, ¿no? Con los recientes hechos que pasaron y entonces dice los videojuegos generan violencia. Bueno, pues yo me pregunto a los que juegan Farmville, ¿no? Que están en su granja ahí farmeando y cultivando trigo, ¿qué violencia va a poder generar? En sí mismo es un chivo expiatorio, nada más el videojuego, ¿no? Para quitar y no ver todo el problema social que hay detrás y la cuestión de la degradación de valores familiares y el sistema, ¿no? O sea, todo lo que existe detrás. Pues sí, básicamente sería eso. Gracias. Bueno, pues queremos agradecer a nuestros ponentes de la mesa y Kevin, muchas gracias por acompañarnos y solo me resta pues darles un pequeño presente aquí del Infotec. Kevin, te lo mandamos. Ay, perfecto, muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias.